muy buenos días, sean bienvenidos a este lugar, muy agradecidos con Dios primero por haberles permitido estar en este lugar, por cuidarlos y por traerlos con bien aquí. Sean bienvenidos a la Escuela de la Visión, Zona Occidente 4B, representada en Candelaria Lempira como capítulo Candelaria. Darle también la bienvenida a nuestros conferencistas que tenemos hoy, al ingeniero Pavón y al doctor Hamlet que se encuentra por allá afuera, y a todas las personas que nos visitan de los diferentes municipios, pues agradecerles su presencia. Claro, después de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el primero que está aquí presente con nosotros, respaldándonos. Y también tenemos que darle gracias a Él, así que le voy a pedir muy cordialmente que nos pongamos en pie para poderle agradecer a nuestro Señor Jesucristo por lo que hasta hoy ha hecho por nosotros y seguirá haciendo. Así que en reverencia vamos a darle lo merecido a Él. Padre nuestro, gracias por tenernos esta hermosa mañana aquí reunidos en este lugar, por permitirnos una vez más poderte agradar con lo que a ti te gusta, que es honrarte y glorificarte. Padre, pedirte muy especialmente por aquellos que todavía vienen en camino, que les permita llegar con bien, y para nosotros que estamos dispuestos a recibir estas maravillosas palabras que tienes para nuestra vida. Padre, pidiéndote que a estos conferencistas que tú tienes aquí, tú estés en su boca, en su mente y en su andar, Padre, para que puedan repartirnos lo mejor que tú les vas a brindar para nuestras vidas. Padre, que este sea un momento agradable hacia ti. Así que, Padre, quedamos en tus santas y gloriosas manos. Que tu tiempo sea perfecto como siempre lo ha sido, Señor Jesucristo. Así que a ti la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tener nuestra primera conferencia del día, que se llama Don de Sanidad y Milagros. Es presentada por el ingeniero Edgar Pavón, así que recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Están dormidos? Buenos días. Bueno, estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me está dando de volver a compartir con ustedes aquí en la Escuela de la Visión. Mi nombre es Edgar Pavón, soy parte del equipo de capacitación de Occidente 4A y bueno, muy feliz pues de volver a encontrarme con varios de ustedes. La primera conferencia que dimos fue aquí en San Andrés y ahora que me toca aquí en Candelaria, ¿verdad? El don de sanidad. Esa es la conferencia que el Padre Celestial me trae el día de hoy a poder compartir con cada uno de ustedes. Pero yo siempre hago preguntas, entonces yo necesito que ustedes estén bien atentos a todo lo que vamos desarrollando en el tema, ¿verdad? Y los teléfonos, pues no lo dijo el moderador, pero sabemos que solo el mío tiene que estar encendido porque yo doy la conferencia. Entonces si me llaman yo interrumpo la conferencia. No, hay broma. Fíjense, el don de sanidad. Este tema pues ya lo hemos dado nosotros en la Escuela de la Visión, una escuela que tuvimos el año pasado en la ciudad de Gracias Lempira, y nos basamos en varios temas bíblicos, ¿verdad? A muchos ese don de sanidad que será, muchas personas en testimonios de fraternidad pues mencionan que tienen ese don y es muy bueno porque sirve, ¿verdad?, a la gente a poder sanar. En muchas iglesias también hay personas que Dios los ha ungido con ese don y es así como pues también van sanando personas, ¿verdad? Pero también hay algo importante, nosotros somos tres elementos que ya lo vamos viviendo, entonces muchas veces sanamos el cuerpo, pero el espíritu o el alma, nosotros lo tenemos herido, lo tenemos lastimado. Y miramos en el texto bíblico de San Juan 14:13, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las obras mayores porque yo vuelvo al Padre.
Entonces, ese es el texto bíblico que nos va a enfocar en lo que es esta conferencia, ¿verdad? Si algo pedimos en oración, yo lo haré. O sea que recordemos que es muy importante la oración para esto, ¿verdad? Y la promesa del Padre Celestial en ese texto bíblico es básicamente que nos manda a hacer lo que Él hizo aquí en la tierra. Fíjense, el objetivo de la conferencia es conocer y creer en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, contenidas en el manual de la vida para declarar sanidad en los enfermos. Recuerdo por ahí, en un pasaje de la Biblia que es muy icónico, toda la gente lo conoce. Es un pasaje que se menciona mucho. Iba Jesús en la multitud y aquel montón de gente alrededor de él, y llegó aquella mujer que tenía el flujo de sangre y solo tocó el manto de Jesús y fue sanada. Imagínense qué poder tenía, pero Jesús era cuerpo, era espíritu y era alma, era hombre, no era Dios. Todavía él no se había convertido en Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tenía tanto poder? Básicamente nos dice la palabra que porque estaba en oración continua. Él iba al monte de Getsemaní y oraba. Él oraba por los panes y se multiplicaban. Oraba por los enfermos. Él no dice la palabra que solo ponía sus manos y ya se sanaban. Dice, ora por los enfermos. Él oraba por sacar demonios. O sea, siempre en la palabra dice la oración, que es lo más importante. Entonces, ese es el don que nosotros vamos a identificar el día de hoy. Muchos de acá muy probablemente lo tienen y muy probablemente lo van a ir poniendo en práctica. El ser humano es un ser tridimensional. Somos cuerpo, es lo que nosotros mostramos día con día. Somos alma, pensamiento, ¿verdad? Y somos espíritu. El cuerpo, nosotros sabemos que esto muere, las células mueren, desaparecen, el alma se detiene al momento de la muerte y el espíritu es recogido por el Padre Celestial porque es algo que Él nos ha prestado, es algo que es de Él, ¿verdad? Entonces eso llega nuevamente hacia Dios. Somos materia, somos sentidos, somos cosas que sentimos en táctiles. Somos alma, somos pensamientos, somos sentimientos, somos emociones. Entonces, el cuerpo toca, siente, pero el alma piensa, el alma siente, el alma tiene emociones, el alma describe, el alma planifica, el alma sueña. Eso es lo que hace el alma. Y el espíritu es la dimensión espiritual que conecta al ser humano con Dios. Lo que les decía, es algo que Dios nos ha prestado y que viene por Él al momento de nuestra muerte. Entonces, nosotros tenemos cuerpo y el don de sanidad es un don para curar enfermedades del cuerpo, pero también tenemos enfermedades del alma. ¿Cuáles son aquellas enfermedades del alma? Si alguien me puede decir por ahí. Los pecados. ¿Pero qué pecado? Hay varios pecados, porque está el adulterio, Odio, resentimiento. muchas cosas. Ok, entonces son, miren, emociones. Emoción del odio. Esa es una enfermedad. Las personas odian, maquinan cómo hacerle daño a alguien. La soberbia. La soberbia. Esa es una enfermedad. ¿Han escuchado por ahí? Ah, qué enfermo que gelatina, que solo alucinado con la moto, con el carro nuevo, con la ropa nueva. La vanidad. Y el que está hablando del otro también, él tiene enferma el alma. Se llama envidia. Fíjense, el que critica al otro es envidioso. Entonces, Andar atrás de algunas teorías que no son de Dios. Por ejemplo, la reencarnación, la teoría de Carlos Darwin, la evolución, eso no es de Dios, ¿va? Y así otras series de teorías. correcto. Entonces, esos son
enfermedades del alma, el intelecto, el pensar que no existe un Dios, el pensar que se reencarna. Esas son ya culturas y tradiciones de otras personas que no han conocido el cristianismo. ¿Y el espíritu tiene enfermedades? La pregunta. ¿Tiene? Dígame cuál. ¿Cuál piensa usted que puede tener? ¿Ah? No tiene enfermedad. ¿Usted? Sí. ¿Y usted por qué cree que sí tiene? Lo que piensan, no se preocupe, si aquí todos estamos aprendiendo. Sí, porque ahí más que todo, ahí se basa la parte espiritual, pues. Y ahí viene, de ahí depende la relación con Dios. Correcto. El espíritu es la dimensión espiritual que conecta al ser humano con Dios. El espíritu, incredulidad es intelecto y la decisión es el pecado en sí. Sí, pero eso lo tenemos en el alma. La decisión es cuando yo decidí acostarme con la muchacha bonita, es cuando yo decidí acostarme con el casado, es cuando yo decidí matar a alguien, es cuando yo decidí humillar a una gente y ser soberbio. Eso está en el alma. El espíritu es puro. El espíritu no tiene pecado, porque es algo que Dios nos ha prestado y Dios es puro y no tiene pecados. Es algo que regresa al Padre, ¿sí? Algo que estamos cuidando. Recuerdo yo que hace mucho tiempo, cuando yo era niño, escuchaba, le vendió el alma al diablo, decía. Dice un dicho, ¿verdad? El alma. ¿Por qué? Porque es la parte de emociones y sentimientos. Pero el espíritu es de Dios. Eso no se puede, no es negociable, no lo podemos dar a nadie, al diablo ni a nadie, porque es de Dios. Entonces tenemos enfermedades ¿de qué? Cuerpo y alma, ¿verdad? Y somos seres de 3 dimensiones. En Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Entonces, la palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios nos juzga y entra hasta nuestros huesos. O sea que Dios en sí viene y conoce a nosotros, nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Sí? Y entonces cuando hemos escuchado nosotros que Dios conoce los corazones, dice, Dios conoce los corazones porque aquí en Hebreo nos está comentando que todos los pensamientos y las intenciones, todo lo que viene del corazón es juzgado porque Dios ha penetrado con esa palabra. Y vamos a encontrar nosotros en la Biblia muchas palabras de Dios y muchas, lo que es, muchas promesas de Dios. Entonces vemos nosotros que Jesús en aquel entonces, en su tiempo, Él recorría todo Galilea, Él llegaba a todos los lugares. Y vamos viendo en la Biblia nosotros que su fama se iba agrandando cada vez más. ¿Por qué se agrandaba la fama de Jesús? Milagros, milagros y prodigios. Sí, Dios hacía milagros, Él predicaba, Él oraba, pero la gente no lo buscaba por una oración. Fíjense, ¿por qué lo buscaba la gente? Lo buscaba por una sanidad, lo buscaba por echar ese prodigio de echar fuera demonios, por el prodigio de multiplicar los panes y los peces, ¿verdad? La comida. Y muchos lo seguían porque les daba de comer a mucha gente. Correcto, correcto. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Vamos a ver. No, si estudian, ya vi yo que leen la Biblia. Correcto, entonces la fama se extendió en toda Siria, en todo el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque levantaba a todos los enfermos, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y los sanaba. Eso se llama evangelio completo.
Él liberaba demonios. Cuando alguien está enfermo, muchas veces ustedes han escuchado a los médicos decir enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, el estrés es una enfermedad que mata, es psicosomática. ¿Por qué? Porque es psicológica. Es del alma, es que se preocupa por algo, por un examen, por el que no tiene comida, porque no hay trabajo. Se va preocupando, empieza el dolor de cabeza, empieza el derrame, empieza las alergias, empieza las afecciones respiratorias. Eso es mental, eso es del alma. Que si hay enfermedades del alma. Y también vemos enfermedades como que le pegaron un machetazo, ¿sí? Enfermedades del cuerpo, que una herida, una hemorragia, una fractura. Entonces, ahí vemos nosotros que Jesús hacía todos los milagros, liberaba enfermos, sacaba demonios, y la gente lo buscaba por eso, por todos los milagros que él hacía. Entonces vemos ahí que fuimos sanados por sus heridas, por su sangre. Muchas veces por la sangre de Cristo hemos sido sanados, dice la palabra. Y es cierto, nosotros hemos estado en el cuerpo de Cristo, somos una criatura con Él, somos espíritu con Él y hemos sido sanados desde nuestro nacimiento. Pero ahí es donde nuestra alma, nosotros la tenemos que ir sanando de enfermedades. Y Dios ha escogido a cada uno de nosotros para ir a hacer estos prodigios. Él nos ha buscado, nosotros no lo hemos buscado. Que voy a ir hoy a la escuela de la visión, o voy a ir al capítulo. No, Él nos permitió llegar al capítulo el día que toca capítulo. Él nos permite estar el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Y ese propósito es buscar específicamente en esta charla, en esta conferencia, ese don de sanidad, ese prodigio de poder buscar ese don. ¿Sí? Nosotros, uno de los pecados que tenemos es la falta de perdón. ¿Cuántos de aquí lo primero que nos dicen en el Sahel es que tenemos que aprender a perdonar? ¿Sí? Porque de la falta de perdón empiezan a venir los demás pecados. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer, como dice el psicólogo, es buscar a quererme yo mismo, a perdonarme yo mismo, para después, cuando yo me amo, empezar a amar al prójimo. Y dice un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces muchas veces nosotros le tiramos al prójimo, cuando vamos a toda carrera en la moto, le tiramos el agua de la lluvia. Imaginen cómo nos amamos nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces esos pecados van a ser perdonados. Si nosotros empezamos a perdonar, vamos a ser perdonados. ¿Mediante qué nosotros vamos a buscar este don? Mediante la oración. Ese don Dios lo da, no lo da el presidente del capítulo, no lo da el testimonio, no lo da la intercesión. Eso es un encuentro entre el Espíritu y el dueño del Espíritu. Ese don de sanidad y cualquier otro don es entre usted y Dios, entre cada uno de nosotros y Dios. Y la manifestación es el milagro. En Romanos nos dice, si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, fíjense, la oración de fe, qué importante, ¿dónde sale? En Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Él va a hacer maravillas en nuestra vida, va a hacer maravillas en nuestro entorno y nos va a permitir ser ese instrumento que buscamos ser para servir a los demás, para servir al prójimo. ¿Y qué le dijo Pedro cuando lo llamó a ser pescador de hombres? No tengo plata, yo no tengo oro, lo único que tengo son las manos para servirte. Y así fue como esa persona entregada, ese compromiso que se busca. Entonces, ¿qué es lo primero que buscamos para encontrar nuestro don? Ajá. Perdonar, es parte, pero la oración, la intimidad con Dios. ¿Cuál es el segundo? Miren, levantarse y andar, tomar decisiones, estar comprometido con la obra de Dios, buscar y ser decidido y decir, ok, yo me planto, dicen unas personas,
me paro a la brecha, dice, a orar. Entonces yo oro y estoy decidido que el camino que yo tengo que seguir es el del servicio. Yo tengo la decisión y tengo la convicción de venir a dar capacitaciones porque yo creo que soy útil para Dios, porque es un don que yo tengo de maestro. Muy probablemente eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Otra persona puede decir, no, el don que tiene es de predicador, porque da una charla bonita, da una prédica bonita. O el don que tiene es de sanidad, o el don que tiene es de dar buenos consejos. Entonces ese don lo descubre uno mediante la oración, mediante la entrega y sacrificio. Pedro y los discípulos de Jesús, los apóstoles, se sacrificaron. ¿Quién cree que no? Deja tu familia y sígueme, deja tus cosas y sígueme. Ajá, pues, ¿y con qué dinero seguían a Jesucristo? ¿O con qué ropa? ¿O con qué medicamento? No lo necesitaban porque estaban decididos y creían en aquel ser. Ellos nunca dice la Biblia que les faltó comida, más bien multiplicaba la comida, multiplicaba donde dormir, imagínense, multiplicaban todo. Y así pues nosotros vemos cómo Jesús fue haciendo milagros y prodigios. Tenemos el otro milagro que con el simple hecho aquel cinturón creyó que su siervo estaba vivo, estaba bien y se sanó, estaba vivo. ¿Sí? Con el simple hecho de creer, levantó a aquella niña de la muerte y le dijo al padre, no, solo está dormida, relájate, ahí está descansando. Y aquella niña que había perdido la vida se levantó. ¿Sí? Esos son dones de sanidad. Y pues así vamos viendo nosotros cómo Jesús va haciendo esos dones. Permítame un segundo que esto se trabó. Permítame un segundo. Ok, la tercera parte que nosotros tenemos es la entrega, el compromiso, la oración, ¿sí? Y el creer que sí podemos. Si yo creo que yo puedo hacer las cosas, los maestros dicen, no, si usted cree que puede hacerlo, va a sacar un 100 en matemáticas, solo que usted le ponga. Entonces, si yo creo, tengo la fe, he orado y siento que la unción ha llegado a mí y soy esa persona que Dios ha mandado para ungir y sanar personas, entonces yo lo voy a hacer. El creer, el tener la fe, la oración y estar dispuesto a servir, esas son las tres claves que nosotros necesitamos saber para poder tener ese don. Déjenme decirles algo. Yo fui sanado de una enfermedad muy delicada y de muchos problemas. Hace en el 2002 tuve un accidente automovilístico muy grave. Volqué un carro, estuve en estado de coma un buen tiempo. Luego Dios me permitió salir de ese estado de coma y estuve en varios tiempos en observación. Y luego cuando me dieron de alta de ese hospital estuve casi 6 meses sin caminar, con un collar aquí. Y los médicos me decían, a los 6 meses vos vas a empezar a caminar, vas a empezar a depender de las personas. Y fíjense que yo no creía, pero tampoco creía en Dios. Porque yo decía, sí creo en Dios, decía, pero hacía un montón de cosas malas. Pecaba mucho. Y Dios me levantó. Dios me levantó en menos de 6 meses y yo estaba caminando. Ese es el primer milagro de sanidad que Dios hizo en mi vida.
Y yo recuerdo que antes de ese accidente yo le pedí a Dios, Padre, le decía, dame tiempo de vida. No sé por qué ese día en la mañana, el accidente fue en la madrugada, pero toda la mañana y toda la tarde yo le pedí a Dios que me diera tiempo de vida para poder ver a mi hijo crecer, para verlo adulto y para ver su descendencia, le decía yo. Mi hijo ya tiene 28 años, todavía no soy abuelo, pero Dios me dio esa sanidad que yo necesité en ese momento. Y luego pasó otro problema de salud. Fíjense, cuando la pandemia, el COVID, decían que muchas personas que tenían enfermedades de base muy probablemente no iban a sobrevivir. Los diabéticos, los hipertensos, los asmáticos y las personas con cáncer y un montón de gente, ¿verdad? Un cuadro básico que tenían ahí, que teníamos que cuidarnos. Pues yo era asmático. Y entonces yo me preocupaba, puchica, me descuidaba, nos cuidábamos. Y luego en Navidad de ese año, en la cena navideña que yo no quería ir, ¿a quién le va a gustar ir a ver a la suegra en Navidad? Nadie, ¿no? Pero me tocó, y me tocó el COVID. De todos los que estábamos ahí éramos 17 personas, incluyendo mi niña pequeña, en esos días tenía como 2 años. Empieza ella con los síntomas, como una diarrea con baja. Luego empieza el otro niño mío, que ahorita tiene 10 años, empieza con malestares. Luego mi esposa, que no siento, no huelo. Y luego empiezo yo a poder, la falta de respiración. Y yo soy asmático, Dios mío. Vámonos al triaje. Y fuimos al triaje y nos llevaron a cuarentena, ahí, a aislamiento. Y que si usted se enferma, se sigue mal dentro de unas 2-3 horas, vaya para el hospital, a la sala COVID. Hombre, quien entra a la sala COVID en aquellos días no salía vivo. Pero yo me hinqué y le dije, Dios mío, tú tomas el control de esta enfermedad. Afortunadamente, fíjese que 16 de los 17 contagiados, pues seguimos vivos para dar ese testimonio. Solo Dios pudo haber hecho eso. Solo Dios pudo haber hecho eso. Y después de eso, las secuelas del COVID fueron muy grandes. Empiezo con aquel dolor de cabeza, empiezo con aquel malestar, la presión alta, dolor de cabeza que me metía yo inyecciones, esteroides, automedicados, porque me dolía mucho la cabeza y ya 2 días sin dolor. Me volví el dolor, me volví a inyectar intravenoso y luego el dolor ya 8 horas, el medicamento. Después 4 horas, después media hora, después un derrame, un microderrame, que fui a parar a la emergencia al hospital. Y recuerdo que un doctor, yo ahorita estoy gordito otra vez, pero el triple de gordo, me decía, no, es que este lo que tiene es que está muy gordo, decía. Los triglicéridos y el colesterol lo está afectando, me decía. Me hacen los exámenes de todo y estoy saliendo bien, solo la presión la tenía súper elevada. Pues me pegó ese microderrame y Dios hizo el milagro en mi vida, fíjense. Yo no tuve secuelas de como quedan, ¿verdad?, las personas con derrame, porque yo ahí sí creía, yo era creyente. Yo ahí sí estaba hincado y creyendo que Dios iba a hacer el milagro en mi vida. Y miren, fui donde el neurólogo un mes después, que todavía seguí con dolores después del problema. Este ojo me quedó inmóvil, no lo podía mover. Con este yo miraba para todo lado, pero este no, este solo para un solo lado miraba. Y fui donde el médico, allá a Santa Rosa, y el médico pues como que no tenía mucha fe, no creía mucho, ¿verdad?, en Dios. Pero sí se preocupó, me hizo examen, no sé por qué me mandó a hacer un TAC ahí cerca, y cuando vio algo, una sombra, decía él, me mandó a hacer un examen de resonancia magnética. En ese examen de resonancia magnética, yo lo llevé al hospital público, porque él me atendió de su clínica privada, después me estaba atendiendo en el hospital público, ayudándome, porque Dios puso a la persona. Y cuando yo llegué, lo primero que él puso en una, como lámparas ahí, el examen de resonancia, y lo primero que dijo con 10 estudiantes ahí de medicina, gracias a Dios no era lo que yo pensé. Como aquel hombre
que era incrédulo, Dios lo puso en mi camino para sanarme, porque en ese momento supongo que era un tumor, no me quiso decir que era esa sombra que me estaba afectando porque yo seguía con dolor. Y Dios hizo ese milagro de sanación. Esa persona, yo sé que se convirtió a Cristo en ese momento y empezó a creer, porque de un examen que no se miraba bien lo que había, a uno más especializado, estamos hablando solo 5 días de diferencia, Dios hizo ese milagro de sanidad. Fíjense qué importante. Y pasó el tiempo y me mandaron a Teletón. Yo no fui a Teletón, fui al CRILE, a Gracias. Y en 7 terapias, miren qué número perfecto, por eso yo le doy la honra y la gloria a Dios. En 7 terapias yo volví a tener movilidad en este ojo. Y yo miro para todos lados. Y yo miro la hormiguita que va subiendo allá. Entonces Dios hizo el milagro de sanidad en mi vida. Puso una persona inconversa que se convirtió y le dio ese don de milagro. No todos lo tienen, pero miren cómo Dios ha actuado en la vida de todos. Cada uno de ustedes va a poder contar un testimonio de sanidad. Pero recuerden las 3 cosas: la oración, estar seguro de lo que uno quiere, y la fe, ¿verdad? Tener la creencia que uno va a hacer, estar decidido a hacerlo. Fraternos, pongámonos de pie. Y quiero que abran sus corazones, realmente sientan y pidan a Dios que ese Espíritu hable con el Padre y les den ese don, que les demuestre, que les guíe para ver qué don tienen ustedes. Padre Celestial, en esta mañana estamos ante ti agradecidos porque estamos clamando en espíritu al Espíritu Santo para que nos pueda fortalecer y nos pueda dar ese don de sanidad a todos los que tú has planificado hacer, que fluya ahora en este momento y que no nos vanagloriemos diciendo yo sané, sino que sea Dios el que sana mediante nosotros, mediante nuestro espíritu, mediante nuestro cuerpo, mediante nuestra alma, mediante esa oración que necesitamos, mediante el pensamiento, con solo pensar que una persona ya está sana, que tu presencia y tu espíritu puedan lograr ese milagro. En el nombre de Jesús nosotros lo recibimos porque hemos sido curados y sanados. Nuestra alma en esta mañana lo creemos, que cuando entramos de esa puerta nosotros empezamos a sanar nuestra alma, porque tu Espíritu Santo empezó a entrar a nuestros corazones. Y en esta mañana podemos decir, nosotros somos libres de toda atadura, podemos decir, somos libres de cualquier enfermedad y hemos sido sanados en el nombre de Jesucristo, nuestro cuerpo, alma. Y en esta mañana nos entregamos a ti, Padre Celestial, nos entregamos a ti con convicción, con sabiduría, con fuerza, para servirte en tu camino. Todo esto, Padre, y las bendiciones que nos quieras dar, las recibimos en el nombre de tu amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, fraternos.